Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, paz y bendiciones, amados hermanos en la fe del Mesías Yahushua. Aquí estamos en la intimidad de nuestro hogar para compartir la palabra, el mensaje que me he sentido inspirado en mi rúa de compartir con todos aquellos que tengan oídos para oír. Porque este es el tiempo donde los que tienen oído para oír son los que oirán. El resto está en las manos de quién sabe quién. Pero la verdad es así. Todo aquel que quiera y ame la verdad, ame la palabra de Elohim, ame al Dios Todopoderoso, Dios de Israel, va a discernir si esta palabra es de Elohim, y si no lo es, pues no la reciban. Pero si es de Elohim, presten suma atención, porque la palabra es profética. Shalom, Shabbat Shalom, hermano Luis. Hermano Luis, como siempre, presente ahí. Yahweh te bendiga y te guarde a ti y a tu familia, amado hermano. También a la hermana Vicky, que quería venir, pero hubo una interrupción por ahí en el camino, entonces mejor decidió conectarse hoy en directo, en vivo por la plataforma. Shabbat Shalom, hermana Vicky. Shabbat Shalom. El hermano Luis le manda saludos a todos. Shabbat Shalom dice. Bueno, el tema o el título del mensaje del estudio de hoy es titulado Carta del verdadero amor. Me sentí inspirado a poner Carta del verdadero amor porque es el resumen de lo que yo pude entender y pude comprender. Que nuestro Padre no es que Él tenga amor, es que Él es el amor. Por eso puse Carta del verdadero amor para su pueblo. Y espero que a través del desarrollo de este tema puedan entender, porque ciertamente todo lo que Elohim ha hecho es un gadol, grande, glorioso mensaje de amor, obra de amor. Yo, a estos años de mi vida, con lo que he vivido, bueno y malo, me pregunto, ¿cómo se atreven los hombres, las mujeres, el ser humano, a juzgar a Elohim por las cosas malas que les han pasado? Cuando ciertamente el mal que ha llegado a su vida no los ha destruido del todo, porque el Todopoderoso ha tenido misericordia y ha ido en su ayuda, a pesar que no han clamado a Él. Y lo que es justo es que lo que tú siembres, eso coseches. Pero Elohim no nos ha pagado mal por mal, sino que ha tenido nosotros misericordia, rajen. ¿Qué quiere decir rajen? ¿Qué es misericordia? Es perdón inmerecido. Es un favor dado a algo o a alguien que no es digno y no lo merece. Pero hoy en día la gente dice, no, yo me merezco lo mejor, yo me merezco la mejor casa, el mejor carro, yo me merezco el mejor hombre, la mejor mujer. ¿Estás seguro? ¿Qué has hecho tú para merecer tal cosa? Es la pregunta. Ah, no, yo nunca he hecho nada malo. Ah, nunca he hecho nada malo. Ah, porque vives en una burbuja. Nunca le mentiste a alguien, ni a tus padres. Nunca miraste con malos ojos a otra persona.
Nunca deseaste el hogar de otra persona, la ropa, el carro, la pareja, el marido de otra persona. Nunca te mentiste a ti mismo haciéndote creer algo que va a suceder y no sucedió por tu acción. Si yo empiezo a contar las innumerables cosas que el ser humano hace, no existe un solo ser humano que sea bueno y merezca el bien o el favor de Dios. No existe uno. No lo hay. Y la Escritura dice que no hay hombre que viva en este mundo caído y que no peque. Cuando digo que no hay hombre, me incluyo yo, que predico la palabra, que hablo de la santidad, y hablo de la Torá, y hablo del pacto de Brit Hadashah de Mashiach. Aún no creo haberlo alcanzado. Ahora imagínate a alguien que ni guarda mandamientos y todavía se atreve a decir que merece todas las cosas buenas. Bueno, suerte con eso. Amados, como les decía, vamos a hablar de la carta del verdadero amor. Pero antes, hagamos una tefilá. Quiero ahora pedir a mi esposa que haga una oración. Padre, en el nombre que sobre todo nombre, te doy gracias por tu amor, por tu gesed, por tu misericordia, por tu fidelidad. En esta hora te pedimos, Padre, que tomes el control de este tiempo, que tomes el control de la atmósfera, que ciertamente prepares los corazones de aquellos que van a escuchar esta palabra. Te ruego, Padre, que esa palabra caiga como una semilla que cae en tierra fértil para dar fruto, y que ciertamente las vidas puedan ser ministradas y que todo velo sea arrancado de sus ojos. Te pedimos, Padre, que tomes el control del labio de mi esposo, que es el expositor de tu palabra. Sabemos, Padre, que es algo bastante importante y es de mucha responsabilidad exponer tu palabra, que es sagrada, que es bendita. Y te pedimos, Padre, que seas tú tomando el control. Habla por medio de mi esposo y que sea tu nombre glorificado. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Bendito es Él. Amados, les invito a todos a buscar en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 31. Vamos a estar leyendo del 12 hasta el 18. Díganme ustedes si esto no es una carta de amor. Y todo lo que vamos a leer más adelante también. Dice: el día de reposo como señal del pacto. Y voy a hacer me voy a detener aquí por un instante. La Escritura habla de que nosotros estamos bajo pactos y promesas. Pero quiero dejar claro, para desmentir a esos mentirosos. Se te va a apagar, estaba muy bajito, creo. ¿No tienes cargador? Ok. Bueno, sigamos. El día de reposo como señal del pacto. Los mentirosos han dicho: vamos a pactar con Dios. Todos los que quieran pactar con Dios, que pasen aquí adelante. Siembra aquí $100. Siembra $1,000. Y dice que están pactando con Dios. Bueno, a saber que Dios, porque el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, Él ha hecho pacto con nosotros, sabiendo que nosotros, como hombres y seres humanos, la mayoría de las veces incumplimos
por nuestra incapacidad, por nuestra humanidad. Razón por la cual Yeshua dijo que tú sí sea sí y que tú no sea no. No jures ni por el cielo ni por la tierra. No es porque sea un pecado jurar en el nombre de Yahweh. Es que Yeshua sabe que el ser humano hoy puede jurar una cosa y puede encontrarse en la situación de no cumplir el juramento. Y eso va a traerle gran mal. Y para que no nos metamos en problemas, Yeshua dice, ni jures, que tú sí sea sí y tú no sea no, y te evitas ese problema. ¿Ven? Entonces, ahora sí, vamos a continuar. Es Elohim quien pacta con el hombre. Éxodo, capítulo 31, verso 12 dice, luego dijo Yahweh a Moisés, di a los hijos de Israel, observarán los días de reposo, por cuanto es señal entre yo y ustedes, a través de sus generaciones. Es algo perpetuo, que se hereda, generación tras generación. No dijo que tendría final. ¿Por qué no puede tener final? Porque el Shabbat es una señal del orden de la creación del Dios Elohim Todopoderoso. Es una señal. ¿Cómo va a quitar Elohim la señal de la creación? Porque Él hizo todas las cosas en 6 días y en el 7º reposó. Y por eso nos los dio a nosotros. Porque lo hizo por causa nuestra y para nuestros beneficios. Sabe que se ha comprobado científicamente que todo aquel que se ha dedicado en su vida a trabajar los 7 días de la semana duran poco. A lo máximo que llegan las personas así, 50, 60 años, si acaso. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita reposar. No solo el cuerpo, aún la tierra. Hay una historia que a mí me contaron de unos campesinos en Israel. Llegaron y les dijeron, miren, este año que viene tienen que trabajar fuerte, duro, sin parar. Y uno de los ancianos dueños de terrenos, ¿no?, campesinos, sembrados, dijo, bueno, el año que viene yo no puedo trabajar y ustedes no deberían de trabajar. ¿Pero por qué? Porque es Shemitah. Shemitah, 7º día. Es el año en que la tierra reposa. Así está escrito en el Torá. Pero dijeron, de nuevo tú con eso. Nosotros íbamos a trabajar. Bueno, resulta que en ese mismo año vino una tremenda tormenta y plaga. De manera que la producción de estas personas que trabajaron en el año de Shemitah se dañó. Pero el hombre que no cosechó, que no sembró ese año, no le pasó nada. Bueno, toda la gente perdieron sus cultivos por la plaga y por sus cosas. Al año siguiente, ellos sembraron nuevamente y el Señor que guardó el Shemitah también sembró. ¿Qué pasó? Que a los meses, cuando se vieron el fruto de la tierra del hombre que guardó el Shemitah, era el doble de lo que cosecharon las gentes que no guardaron el Shemitah. Y la calidad del producto era doblemente superior al de ellos. ¿Qué dice esto? Que Elohim bendice a los que le son fieles.
y no nos deja en vergüenza. Elohim sabe que tú y yo necesitamos dinero, finanzas, para pagar la renta, para hacer cualquier cosa que necesitemos. Pero si aún por encima de nuestra necesidad estamos dispuestos a quedarnos tranquilos en casa, guardando el Shabbat, el día de reposo, conforme al mandamiento, Él bendice a la gente, a los que le somos obedientes, y Él no nos deja en vergüenza. Sin embargo, los que no están guardando el Shabbat, aunque digan ser creyentes, van a tener consecuencias, porque Elohim no puede ser burlado. Y lo triste que son estos mismos creyentes que se burlan de los creyentes que sí obedecen. O sea, que se ponen aún en la línea de los burladores. Oh, este es un fanático, este se cree muy religioso, muy santo. Bueno, sigamos. Di a los hijos de Israel, observarán los días de reposo, por cuanto es señal entre yo y ustedes, a través de sus generaciones. Guardarán el día de reposo, porque le es santo, Kadosh. A cualquiera que lo profane, se le dará muerte, irreprensiblemente. Y todo aquel que realice alguna obra en él, tal persona será excluida de entre su pueblo. Trabajarán 6 días, pero el séptimo día es día de reposo, está consagrado a Yahweh. ¿A quién está consagrado el día? A nuestro Creador. No a una institución religiosa, no a una institución política. A cualquiera que realice algún trabajo en el día de reposo, se le dará muerte irreprensiblemente. Los hijos de Israel observarán el día de reposo para Yahweh, celebrándolo como pacto permanente a través de sus generaciones, como pacto permanente. O sea que esto no solamente es una señal, es un pacto permanente en nosotros, de que nosotros somos hijos de Elohim y que Elohim es nuestro Padre, que somos sus criaturas, sus siervos y que Él es nuestro Elohim. No todo el mundo puede decir eso. O lo pueden decir, pero ¿qué evidencia tienen ellos para decir que son hijos de Dios? Nosotros tenemos la señal del pacto. ¿Cuál es? El Shabbat. Y si no guardan el Shabbat, no tienen la señal. Y esto no se trata que lo guardes hoy y mañana no lo guardas porque tienes que trabajar. No tienes la señal. Elohim no puede ser burlado. Es una señal permanente entre yo y la casa de Israel. Ahí está hablando Elohim, el Creador, el Todopoderoso, el que está sentado en el trono. No está hablando un pastor, ni un profeta, ni un obispo. A ellos tú lo puedes decir cualquier cosa y puedes obviar sus mandamientos y decirle sí, no hacerlo, no pasa nada. Pero con Elohim, nada. Eso no se va a quedar así. Por eso dice la Escritura, que de toda palabra dará cuenta el hombre en el día de juicio. Toda palabra ociosa, corrompida. Disculpe. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y los mares, y todo lo que contiene. Y en el séptimo día cesó y reposó. Cuando acabó él de hablar con Moisés, en el monte Sinaí le entregó las 2 tablas del testimonio, que eran tablas de piedras escritas con el dedo de Elohim. Wow. Vea, hay personas que quizás piensen, no, los mandamientos,
Eso se lo inventó Moisés. Aquí dice que no se lo inventó Moisés. Elohim se los dio a Moisés para que pasaran a nosotros. Y las 2 tablas, que según la Torá oral eran piedras de zafiro, estaba escrita por el dedo de Elohim. Y tenía esa piedra una tecnología tan tremenda que por cualquier ángulo que tú lo miraras, se podía ver todas las 10 palabras. Era algo extraordinario. Ciertamente no puede ser algo rústico, porque Elohim no hace nada rústico. Elohim todo lo hace bello y hermoso, desde toda la creación hasta las piedras que le dio a Moisés con las 10 palabras. Esto es una señal del pacto. Vean los días que estamos viviendo, familia. Son días muy malos, son días muy terribles. Y los gobiernos, los presidentes, se están haciendo lo de la vista gorda delante del dolor y son indiferentes al dolor y al clamor de los más débiles. En África, en Nigeria, en Sudán, en Siria, en Cuba, en Venezuela y aquí mismo en Estados Unidos se está desatando unas persecuciones contra los creyentes. Y cuando hablo de creyentes, estoy hablando de los que creen en el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, cuyo nombre no es Alá, su nombre es Yahweh. El Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, a quien se le cambió el nombre a Israel. Este pacto es confirmado por el profeta Yeshayahu. Y lo vamos a ver ahora mismo. Yo les invito a buscar el libro de Yeshayahu, Isaías, capítulo 56. Pero antes de ir allí, yo quiero llevarlos al apóstol Paulo. ¿Por qué quiero llevarlos antes allí? Porque quiero navegar entre Brit Hadashah y la Torá y los profetas. Ya leímos la Torá, ahora vamos a ver. Es que todo está, mire, conectado. No se puede separar la Torá del Brit Hadashah. No se puede separar el Brit Hadashah de los escritos proféticos. Porque todos son inspirados por la Ruach HaKodesh y son un mismo mensaje. Que caminemos en obediencia bajo los pactos y las promesas. Ahora, yo les puedo decir algo. Hay personas que creen que la Torá no es para ellos, por la sencilla razón que dicen que ellos son gentiles, que no nacieron en Israel. Y cuando hablo de estas personas estoy hablando de creyentes, los mejor conocidos como cristianos, católicos. Bueno, vamos a ver si es cierto ese sentimiento que tienen. De la única manera que podemos estar seguros si somos o no es a través de las Escrituras, que es el único libro y tiene la profecía más exacta que nosotros podemos creer. Porque el que nos hagamos idea de algo
no precisamente tienen que calzar exactamente con la verdad de Dios. Pero si la misma palabra de Dios, de Elohim, nos habla, nos aconseja y nos dice quiénes somos, nuestro deber es decir sí, amén, y obedecer. Ese es nuestro deber. Ahora, yo recuerdo que ya hace un tiempo atrás, un pastor me dijo, no, nosotros somos gentiles, nosotros no somos Israel. Y esto fue no un pastor adventista, fue un pastor de la iglesia metodista. Nosotros somos gentiles. ¿Seguro que eres gentil? Sí, claro. ¿Y qué somos? Nosotros somos cristianos gentiles. Vamos a la escritura. Abre tu Biblia. En el libro de Efesios, vamos a ver lo que el Mesías nos dijo a través de sus apóstoles o de Shaul, Pablo. Efesios, capítulo 2. Verso de 11 al 15. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, verso del 11 al 15. A causa de esto, recuerden que antes, tiempo pasado, antes, ¿ustedes saben los pretéritos? Presente, pasado y futuro. El que ha estudiado un poquito el español y el castellano sabe que son leyes que no pueden cambiar. Presente, pasado y futuro. Esto se llama pretéritos. Ok, esto está ¿en qué tiempo? ¿En qué pretérito? A causa de esto, recuerden que antes eran, ¿en qué tiempo está el antes? En el pasado, ¿cierto? Antes, ya no. Antes, por lo menos para ti que eres creyente, ya no. Escucha, antes eran gentiles en cuanto a la carne. Antes yo era gentil en cuanto a la carne. Y llamados incircuncisos entre los que se llamaban circuncisión o circuncidados, a la cual es hecha con las manos en la carne. Aquí está hablando de la circuncisión física, que es una señal, pero te hace diferente al resto de la gente, de los gentiles. Verso 12. Por ese tiempo, ustedes gentiles, estaban sin el Cristo, sin el Mesías, y eran extranjeros, a las costumbres de Israel, ajenos ¿a qué? A los pactos. ¿De qué? De las promesas. Estaban como sin esperanza. ¿Sin quién? Sin Elohim. ¿En dónde? En el mundo. Estas características de ser extranjero, fuera de los pactos, fuera de las promesas y sin Elohim, ¿para quiénes son? ¿Para quién describe quién estaba en esta condición? Los gentiles. Los gentiles adoraban más de 1000 dioses y lo siguen haciendo hasta hoy día, pero no al único y verdadero Elohim. Y como adoran a otros dioses y no al verdadero, están lejos de Dios, lejos de la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos y de las promesas que Elohim hizo y concertó con Abraham y con todo su pueblo. Él con nosotros, no nosotros con él. Nosotros fallamos, pero él se mantiene fiel. Aleluya. Pero ahora, por medio de Yahoshua HaMashiach, a quien en otros tiempos se conoció como Jesucristo, ustedes antes estaban lejos, han sido acercados
por la sangre del Mashiach, del Cordero de Elohim, porque Él es nuestra Shalom, paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando el obstáculo que se interponía. ¿Qué cosa era el obstáculo que se interponía? Bueno, sigamos leyendo y vamos a ver. Como siempre, son los hombres los que hacen tropiezo y son obstáculos en el propósito de Elohim para con la humanidad, para con la creación. Vea. Y la enemistad mediante su carne, y abolió la ley de ordenanzas expresadas. Yeshua abolió la ley y las ordenanzas expresadas. Miren y escuchen, abolió la ley de ordenanzas expresadas. ¿Por medio de qué? De sus mandamientos, para crear de los dos a un nuevo hombre y en su persona haciendo la paz. Me voy a detener aquí porque hay que explicar esto y verlo con lupas. Saúl aquí no está diciendo que Cristo, que Jesucristo, que Yeshua abolió la ley, la Torá. No, abolió las leyes y ordenanzas expresadas en las leyes rabínicas, en los takanot. La Torá es fiel, es firme, es pura, hace sabio sencillo, convierte el alma, dice. Yo quiero que mi esposa lea el Salmo 19, para que no tengan dudas. Para que no tengan dudas. Porque lo bueno no es de desecharse, lo malo sí. Y las leyes rabínicas, que no es la Torá, deséchalas. Si te hacen mal, si te cargan, si te llevan en contra de lo que dice la Torá. Y les voy a poner un ejemplo. El Mesías dijo: ustedes, escribas y fariseos, rabinos, hipócritas, ustedes invalidan el mandamiento de Dios por sus tradiciones, por sus leyes. ¿De qué manera? Ustedes dicen, escorban mi ofrenda, esto que podía ser para mis padres, para ayudar a mis padres, yo lo he dedicado y lo he decidido ofrendarlo al templo. Y según los rabinos, queda sin culpa. ¿Dónde está ese mandamiento en el Torá? No está. Lo que está en el Torá es Éxodo 20. Honra a tu padre y a tu madre, y se alargarán tus días en la tierra. Pero ese mandamiento, los rabinos lo abolieron con la intención de que el creyente, lejos de ayudar a sus padres, vayan y llenan los diezmos y las ofrendas en el templo, como hoy día se hace en las iglesias, exigiéndole a la gente que les den el diezmo y las ofrendas, porque si no, vosotros todos me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas, como si una casa donde se reúnen, un edificio, fuera el templo. Y lo que son es nido de ladrones que le lavan el cerebro a los incautos, a los que tienen Biblia, pero no la leen, solo la llevan el domingo a la iglesia. Y se tragan toda la inmundicia que les dan de comer allí. Y beben agua contaminada de cisternas estancadas, con bacterias de todo tipo de parásitos. Entonces, de esta manera,
son leyes que pusieron los rabinos expresadas en ordenanza. ¿Qué quiere decir esto? Que tomaron el mandamiento de la Torá, ¿ve? Y lo modificaron, o sea, pusieron un extra mandamiento por encima para lograr el propósito que ellos deseaban. No el propósito de Dios, el de ellos. ¿Ves? Por eso Yeshua los combatió. Y Yeshua abolió estas leyes expresadas, abolió la ley de ordenanzas expresadas por medio de los mandamientos. Ahí está. ¿Quieren otro testimonio más? Bueno, en Netilá Adayim. ¿Por qué tus discípulos comen el pan sin lavarse las manos? ¿Dónde está eso en la Torá? No existe. ¿Qué le tuvo que decir Yeshua? No es lo que entra por la boca del hombre lo que contamina al hombre, sino las malas intenciones y las malas cosas que salen de vuestros corazones. Porque del corazón salen todas las malas cosas, intenciones y pensamientos. No es por comer el pan, porque no te lavaste las manos. Porque los fariseos y los escribas tienen un ritual llamado Netilá Adayim, que antes de tocar el pan se tienen que lavar. Se bañaron, no han tocado nada, las manos están limpias, pero ellos tienen que hacer un poquito de agüita y hacen un rezo, y se secan y ahora sí podemos tocar el pan. ¿Dónde está eso en la Torá? Tú le vas a decir a un campesino que trabaja la tierra antes que el sol salga y está guataqueando y está sembrando, que para comerse el pan que su esposa le dio, que tiene ahí en su bolsita, que ya son las 1 de la tarde y está hambriento, a todo el sol ha pasado el día, y sin meditar nada cogieron así, se sacudieron así las manos un poquito y comieron pan, que están en pecado. ¿En serio? ¿De verdad? Ciertamente juzgaremos a las 12 tribus de Israel y su castigo, dice Yeshua, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para esta generación. Sigan creyendo que salirse de una religión romana y entrar en una religión oriental, judía, sigan creyendo que eso es estar en la verdad. Salieron de una mentira para estar en otra peor. Y la restauración no se trata de salir de una religión para meterse en otra. No se trata de salir de un cementerio para meterse en una funeraria. La restauración consiste en conocer el testimonio de Yeshua y la Torá que Elohim nos dio mediante Moisés, guardando sus mandamientos, andando en ellos. Como hombres y mujeres libres por la sangre del Cordero y por la Torá de Yah, que podemos conocer su buena y perfecta voluntad. Ahora bien, continuemos. Por medio de sus mandamientos, para crear de los dos un nuevo hombre en su persona, haciendo la shalom, la paz, reconciliando con Elohim a ambos en un cuerpo, dando muerte a la enemistad mediante la cruz. ¿Quién murió en una cruz? Mashiach, Yeshua, y resucitó. Y vino a traer buenas nuevas de paz a ustedes los que estaban lejos. ¿Quiénes eran los que estaban lejos?
los gentiles, sin pacto, sin promesa, sin esperanza. Nosotros. Y a los que estaban cerca, ¿quiénes eran los que estaban cerca? Los que nacieron y viven en Israel. Pero aún así necesitaban y necesitan hasta hoy día ser restaurados, sanados. Vea, hasta hoy día el Mesías sigue diciendo a través de sus siervos, de sus hijos: vosotros necesitan hacer teshuvá, arrepentirse. Vosotros necesitan ser sanados. Y nos siguen diciendo: nosotros no somos hijos de fornicación. Tenemos un padre que es Abraham. Y Yeshua le sigue diciendo: Elohim puede sacar descendencia de Abraham aún de las rocas. Pero si fueras descendiente de Abraham, ¿por qué no puedes escuchar mi palabra? ¿Por qué mi palabra no haya cabido en tu corazón y en tus oídos? Israel. Porque por medio de él tenemos acceso al Padre. Unos y otros por un mismo Rúa. Por medio del Mesías es que realmente hay acceso al Padre. Es por esta razón que cuando Mashiach murió, dice que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, no de abajo hasta arriba, para darle gloria y festejía a algún hombre, a algún rabino que no, yo abrí la entrada. No, Yeshua abrió la entrada. Elohim mismo abrió la entrada hacia él, rajando el templo, el velo del templo, para que todo aquel que quiera llegar a él pueda tener acceso. ¿Mediante quién? Mediante su Hijo. La Escritura dice, creo que es en Juan 6, 14 y Juan 6, 44. Puedes leerlo. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Y el otro es Juan 6, 44. Juan 14, 6. Léelo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí está, miren esto. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Hace muchos años atrás, cuando aún yo todavía no era ni cristiano, yo practicaba las ciencias ocultas, pero Elohim, que conoce a sus hijos desde el vientre y de antes, ya nos tenía sellado, marcado y apartado para él. Yo recuerdo que yo tenía que recibir ciertas cuestiones de santerías y eso, pero antes yo tuve un sueño muy raro, y bueno, no sé si se lo conté a mi mamá, pero el punto es que cuando yo estaba en casa del padrino y estaban todos los sacerdotes ahí, yo tenía que entrar a un cuartico donde estaban todos ellos sentados ahí, donde hacían la ceremonia, las cosas raras que hacen ellos ahí, ¿no? Y las limpias y cosas. Pero lo curioso fue que me dijeron: ¿qué sueño fue que tú tuviste? Y yo los miré y le dije: ¿cómo saben esto que yo tuve un sueño? Y yo me acordé del sueño. Digo, bueno, yo soñé, y hoy se lo cuento a ustedes como sueño. Yo soñé que yo estaba en una casa muy grande. Había muchos bancos y mucha gente sentadas. Era ya de noche. Vi un piso rojo. El piso era rojo, porque no conocía ni tan siquiera lo que eran alfombras. Y ahora llegar a Estados Unidos sé que hay alfombras rojas. Lo vine a conocer aquí en Cuba. Eso no se veía. No sé si ahora ya se ven, pero no se sabía ni qué cosa era alfombra. Por lo menos en nuestro mundo, en mi generación. Y entonces estaba
en una casa se veía todo iluminado y habían ventanas así de cristales, pero era de noche y afuera estaba oscuro y había mucha gente sentado y yo tenía una camisa blanca y un libro negro en la mano, porque yo no sabía ni tan siquiera qué cosa era una Biblia. Entonces lo entendí como un libro negro, porque a simple vista lo que tú ves es un libro negro, pero es la palabra de Dios, es la Biblia. Entonces yo le decía a las personas, y ahí sí, hasta el tono de voz me cambió: vengan, que este es el camino, la verdad y la vida. Es el último tiempo, somos la última generación, ya esto se va a acabar, tienen que arrepentirse. Vengan, que este es el camino, la verdad y la vida. Nadie llegará si no es a través de él. ¿Cómo? Y hasta hoy me pregunto, ¿cómo yo pude tener ese sueño? Si yo nunca había leído la Biblia, nunca había ido a una iglesia, yo era brujo, practicaba la ciencia porque nací en eso, la ciencia es oculta. Pero cuando Dios tiene un propósito, no hay ser en la tierra que le diga que no. Ni el diablo lo hace. Para que tengan idea quién es nuestro Elohim. Cuando yo dije eso, esa gente se atormentaron, se pusieron la mano en la cabeza y hacían así, decían: no, eso no es cierto, no, eso es mentira, no, ¿cómo que se va a acabar? No, eso es una pesadilla. Coge un vaso de agua, ponle clara de huevo y no sé qué más, y ponle bajo la cama. Yo me asusté cuando vi a esa gente, cómo se pusieron. Pero bueno, continuemos. Ya después yo seguí, hicieron lo que tenían que hacer, me pusieron un dedo rula en la mano, otro un collar, y para sorpresa, que en la misma semana se me empezó a reventar, solo, ¡puf! Se lo llevé al padrino, le digo: esto se reventó. ¿Cómo que se reventó? Y era un hilo que era fuerte, de nylon, creo, no sé, que no se revienta fácil, que te puedes inclusive bañar con él y todo. Y se me reventó. Después de eso, a la otra semana, volví allí, se volvió a reventar. Y ya él se quedó con él. Y después, el collar también se reventó y se lo llevé. Y él solamente me miraba y lo recogía. Y nunca más me lo volvió a dar. El fuego de Elohim quema. Bendito es él. A poco tiempo, hubo un amigo de infancia, Alesia Rebato, se llama así, se convirtió, conoció a Jesucristo en la iglesia metodista, y como éramos amigos de niños que jugábamos, él vivía en el barrio, donde ahí no llegaban pastores ni testigos de Jehová a predicar, porque el barrio mío era Anjá. Ahí todo el mundo era brujo, abacuá, y tenía fama muy mala, a tal punto que la policía aún tenía miedo de entrar a Mambilla, al barrio ese. La policía tenía miedo, eso es cierto. Y él me predicó, y yo lo creí. Y fui a la iglesia, y me rendí a Cristo de gloria, Yeshua HaMashiach, y me convertí. Y ahí empezó la guerra. Pero esa es otra historia. Más adelante, quizás en otro día, le daré testimonio, porque eso trajo como consecuencia que yo cambié ciertamente hasta la manera de hablar, la manera de vestir. Fue un gran testimonio para mi madre, para mis vecinos, porque a raíz de eso, hasta un primo mío que era Bacuá dejó eso, se convirtió. Ya él está en el Gan Edén esperando el día de la resurrección. Mi madre, que era bruja, estaba rayada en prenda y tiraba cartas y todas esas cosas, era espiritista, también se convirtió y está esperando en el Gan Edén el día de la resurrección. Ya partió. Vecinos se convirtieron, familiares se convirtieron, porque ciertamente yo di el testimonio, porque me convertí de verdad. Yo era un personaje en mi país.
Yo no andaba jugando, yo no sabía ni qué era jugar. Desde niño me enseñaron a defenderme, a pelear como un guerrero. Lo mío era entrenar lucha libre, entrenar judo, taekwondo, karate, boxeo, cómo pelear con armas, con cuchillo. Eso era lo que yo entrenaba. Y mi pensamiento era ir preso para en la prisión tener una banda. Yo le cuento eso a la gente, pero ¿qué podía hacer? Es lo que yo veía. De eso yo estaba rodeado. Y la gente que habitaban a mi alrededor y que iban a mi casa con mis primos, mis tíos y todas esas cosas, eran presidiarios. Tú los veías y daban miedo ver a esa gente. Había uno que hablaba así, oh, chamaco, ¿cómo estás tú? Y la voz era puro demonio. Y el nombre que le decían, Justo el Perro. O sea, ¿para qué contarles? Pero hoy soy una nueva criatura. Y agradezco a Elohim por eso. Él se metió ahí. La policía no podía. Los pastores tenían miedo, pues Rúa vino. Me dijo, aquí estoy yo. Y otro día les contaré. Yo sé que están ansiosos y quisieran saber más. Pero bueno, lo voy a contar un poquitico más. Un día mi madre se levanta de la cama poseída por un demonio, que ahora sé que es un demonio, llamado Siete Rayos. Pero lo curioso que hacía como un perro, hacía como un perro. Y Yahweh reprenda eso y cogió un machete y yo así detrás de la puerta. Y decía, aquí no entra nadie, yo soy Siete Rayos, que no sé qué cosa, y que las 7 potencias no sé qué. Bueno, Yahweh reprenda todo eso, ¿saben? En ese mismo instante todo el mundo se paró y estábamos en fila india ahí, en la sala, todo parado, toda la familia. ¿Qué estará pasando? Y aquella cosa cogió un tabaco, lo encendió y en vez de fumarlo normal, lo viró al revés. El fuego, eso se lo metió en la boca y soltaba humo. Fumaba al revés y eso prendió adentro. Y decía, ay, mi madre, se le va a quedar la lengua a mi mamá. Bueno, me vino en ese mismo instante un pensamiento que decía, si eres tan poderoso como dices ser, ¿qué necesidad tiene de poseer el cuerpo de tu madre que está descansando en reposo para echar fuera un espíritu igual que él? Cuando yo escuché todo eso en mi mente, yo dije audible, ¿verdad que sí? Y todo el mundo me miró. ¿Con quién están hablando? El Ruach HaKodesh empezó a hablar a mi vida. Y desde ese instante empecé a poner en tela de juicio todas las cosas que yo había creído que me habían enseñado. Al punto que me convertí. Pero bueno, sigamos adelante. No hay Elohim. Mi esposa cada Shabbat ora por mí y me dice, Padre, no hay hechizo, no hay brujería que funcione contra mi esposo, porque él es un Ben Israel, un hijo de Israel. Y eso es muy cierto. Esa es la promesa para los hijos descendientes de Abraham. Cada Shabbat, amén. Entonces, amados, continuamos en Efesios 2 del 11 al 15, ya lo leímos, pero ahora sí vamos a ir a ver la confirmación del profeta, del Nabí Isaías. Isaías capítulo 56. Isaías 56. Vamos a estar leyendo desde 56 del 13 al 14. Primero Isaías 56 del 1 al 8, disculpe, me confundí yo. 56 del 1 al 8. Dice así. Y esto es para reforzar la importancia del Shabbat y cómo el Shabbat, el Eterno, ha mostrado esto es una carta de amor. Ciertamente. Vea, el Shabbat es Aleph-Tav. Quiere decir que es de principio hasta fin. ¿Por qué les digo esto?
Porque el final para Elohim es historia. Y el principio es el final. Vea, el final para Elohim es historia, el principio es el fin. ¿Por qué dijo principio del fin? ¿Acaso Elohim no creó todas las cosas en 6 días? Y en el séptimo descansó, que ya terminó. Pero no fue en Bereshit, no fue en Génesis, no fue en el principio. Ay, señores. Deberían todos acercarse más a Elohim, conocerlo, y van a descubrir tantas riquezas, tantas bellezas. Vea, Isaías 56 dice así: promesa para Israel y para los gentiles. ¿Por qué se le puso ese título? Para Israel y para los gentiles. Porque son 2 pueblos, pero que ahora en el Mesías somos uno. Con las mismas pactos, con las mismas promesas, con las mismas ordenanzas, con los mismos mandamientos. Y hay gran recompensa en guardarlos. Sí que hay gran recompensa, mi amor. ¿Tienes el Salmo 19 ahí? Escuchen esto, antes de leer Isaías. Miren cómo habla David, el rey David, de los mandamientos. Ahora sí. Los cielos proclaman la gloria de Elohim y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos Elohim puso una tienda para el sol, y como un esposo que sale de su alcoba, de su jupá, se regocija como hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el otro extremo de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. Aleluya. La Torá de Yahweh es perfecta, que restaura el alma. El testimonio de Yahweh es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos de Adonai son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Todopoderoso es puro, que alumbra los ojos. El temor del Shaddai es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Adonai son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino. Más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Yahweh, roca mía y redentor mío. Amén. Yahweh, roca mía, mi redentor. Ese es el verdadero Magén del rey David. Yahweh no es una estrella de 6 puntos, como andan por ahí y como nos han enseñado en el judaísmo. Esa estrella de 6 puntos forma parte del tabernáculo del dios Darfán. Pero bueno, esa es otra. Pero ahí escucharon, por boca de David. Él no dijo, la Magén de 6 puntas es mi escudo. No, Yahweh es mi escudo, mi fortaleza y mi roca y mi pronto auxilio. El rey David dijo, en guardar todos estos mandamientos hay gran recompensa. Hace sabio a los jóvenes. Y convierte el alma. ¿Cómo es que se atreven a decir que los mandamientos están abolidos? Por el nuevo, más llamado Nuevo Testamento. ¿Qué cosa hay nuevo? En otro estudio les voy a mostrar cómo todo lo que está escrito en el Brit Hadashah
está también en la Torá y en la Taná y en los escritos proféticos. Todo. Y ahí vamos a entender que las buenas nuevas son buenas nuevas para aquellos que nunca la conocieron. Pero en realidad no hay nada nuevo, eso está en la Torá. Todo está en la Torá. Si no, pregúntate, ¿qué evangelio era el que predicaba Mateo si el libro no se había escrito? El libro de los Hechos no se habría escrito. El libro de Apocalipsis no se había escrito. El libro de Gálatas, de Efesios, no se había escrito. ¿Cuáles eran las buenas nuevas que ellos salían y predicaban? Era la Torá. Como dice David, son buenas noticias. Son instrucciones para vida y no para muerte. Ahora bien, Isaías 56, del 1 al 8 dice, así dice Yahweh, preserven el derecho y practiquen la justicia, porque mi salvación está próxima a llegar y mi justicia está por ser manifestada. Hoy de nuevo, como dijo Yahweh, yo les digo estas mismas palabras. Hagan lo bueno, guarden los mandamientos, porque la justicia de Elohim está a punto de llegar. Y nadie se haga el gracioso creyendo que solo por gracia soy salvo. Eso es una mentira. Usted es salvo y la gracia se manifiesta en usted porque camina en obediencia al mandamiento. Por esa razón Yeshua dijo, no son los que escuchan la palabra de Dios como hacen muchos los domingos o los sábados en la iglesia adventista que van a ser justificados. No, van a ser justificados aquellos que escuchan y caminan en consecuencia a la obediencia de los mandamientos. ¿De qué sirve escuchar? No robarás. Lo escuchas así, no se debe robar. Y vas ahí y te montas en un Uber y ves que a alguien se le quedó algo que no te pertenece y le preguntas al chofer, ¿este teléfono es tuyo? Y dice, no, mío no es. Dios mío está aquí. Y tú agarras y te lo llevas. La pregunta ¿es tuyo? No, porque te lo llevaste. Esto es uno de tantos ejemplos. Esto lo mismo puede hacer con un bolígrafo. Lo que no es tuyo, no lo es. No tienes por qué quedarte con él. Y de esta manera estás robando. Por eso, señores, hay que escudriñar la Torá que nos enseña qué es lo que debemos y qué es lo que no debemos. Y nos ayuda a tomar conciencia entre lo que está bien y está mal. Y nos da el discernimiento para hacer justicia. Amén. Dichoso el hombre que haga esto, dice. Ya vimos que la salvación del Padre está a punto de llegar, como a primera vez, ahora por segunda vez, el Mesías. Y bueno sería que nos halle siendo así. Dichoso el hombre que haga esto, y el Hijo del Hombre que se esfuerce en ello, que observe también el día de reposo, para no profanarlo, y guarda sus manos para no hacer el mal. ¿Ve? No diga el extranjero que sigue a Yahweh, extraño, el extranjero. O sea que el Shabbat y el mandamiento, como estoy leyendo aquí, no es solo para Israel. No es solo para Israel. Dice el extranjero. No diga el extranjero que sigue a Yahweh. El extranjero que es creyente, que cree en el Dios, el Elohim de Abraham, de Isaac, Jacob, de Israel, no debe decir, Yahweh ciertamente me ha separado de su pueblo. Ni diga el eunuco, soy un árbol seco. Por lo tanto, no debemos creerle a los falsos pastores o a los falsos rabinos
que le andan diciendo a aquel que fue gentil, pero ahora es creyente, que ama la Torá, ama los mandamientos, de que ellos son justos de las naciones, que solamente tienen que guardar las leyes noágidas. No, eso es lo que dicen ellos. Estos son los mandamientos que Yeshua vino a abolir, los mandamientos de ellos. No les crea. La Escritura también dice una misma Torá y un mismo mandamiento, tanto para el natural de Israel como para el extranjero. ¿De dónde entonces ellos sacaron eso? De que somos justos las naciones y que solamente debemos que guardar las 7 leyes noágidas. De su mente ilusa, de su arrogancia, de su indiferencia al resto de la humanidad, creyéndose ellos que son los únicos, y no es así. Uno y único es Dios, y es Yeshua. Sí, eso hasta racismo, como dice mi esposa, y sí lo es. ¿Por qué? Bueno, más adelante lo vamos a ver. Dice la Escritura que Pedro estaba orando, y era judío, y ve una visión, un lienzo que desciende con animales inmundos, serpientes, cerdos, cangrejos, langostas, jaivas, de todo tipo de animales inmundos, serpientes, perros. Y Elohim le dijo, mata y come. Y él dijo, no, señor, no, Adón. Yo nunca he comido nada inmundo o común. ¿Cómo usted me va a decir mata y come? Y él dijo, lo que yo he limpiado, no digas tú que es inmundo. Pero él no entendió la visión. Hasta que llegó a casa de Cornelio, porque el ángel mandó a Cornelio que mandara a Ángel y a 2 siervos a buscar a Pedro. Y cuando él fue, porque el ángel le dijo, ahora ve que te buscan. Y fue. Y eran una casa de gentiles. Y él les dijo, ustedes saben que para nosotros los judíos, venir aquí a casa de gentiles, eso está prohibido. Ustedes son como animales impuros, inmundos, como cerdos, como serpientes, como los gusanos. Pero Cornelio, a pesar de que los judíos lo veían así porque era gentil, sí aceptaban su contribución y sus apoyos. Eso es una doble moral, ¿saben? Y entonces Pedro le dijo, por la rúa me ha dicho que venga y que les hable. Y ustedes escucharán palabras por la cual van a ser salvos ustedes y toda su casa. Y estando Pedro abriéndole la Torá, dice que la rúa vino sobre estos gentiles y fueron llenos de las rúas Jacodés, como ellos, los apóstoles, habían sido llenos un tiempo antes en la fiesta de Shavuot. ¡Wow! Cuando Pedro vio eso, dijo, en verdad, ahora entiendo por qué Elohim me dijo que a lo que él limpió no lo debo llamar yo común o inmundo. Porque ya no son comunes, ya no son inmundos, ya se asimilaron, ahora son parte de la casa de Israel. Un mismo mandamiento y una misma ley, tanto para el extranjero como para el natural de Israel nacido. Estos son los misterios revelados por Mashiach y por la Rúa, pero que solamente lo van a entender y comprender aquellos que han sido llamados y escogidos para heredar y vivir eternamente con el Adón, porque ningún injusto va a entrar en el reino, sea judío o gentil. No entrarán, están fuera. El hecho de nacer en Israel, el hecho que te diga ser judío, anda con una kipá, no te da derecho a ser salvo. No lo es. Yeshua HaMashiach es el único camino, la verdad y la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es a través de Mesías. Cuando dice nadie, está hablando que no va a ser ni gentil ni judío. Van a entrar, van a ir al Padre. No lo harán si no es a través de Mesías. Están fuera, tanto los judíos como los gentiles.
están fuera. Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Y nadie viene a Yeshua si el Padre no lo trae. La buena noticia es que tanto gentiles, que ya no lo son, como judíos, que ya no lo son, ahora son israelitas mesiánicos los dos. Y son judíos mesiánicos. El Padre los trajo al Mesías. Y ahora mediante el Mesías, que eres el camino, la verdad y la vida, es el puente, podemos llegar al Padre. Aleluya. Isaías: no diga al extranjero que siga a Yahweh, ciertamente Yahweh me separará de su pueblo, ni diga al eunuco, yo soy un árbol seco. Porque así dice Yahweh a los eunucos que guardan mis días de reposo, que prefieran lo que me es grato y se mantengan firmes en mi pacto. Yo les daré un lugar en mi casa y en mis muros, y un mejor nombre que el de hijos e hijas, y les pondré un nombre eterno e infinito. También a los extranjeros que se adhieran a Yahweh para servir, para amar el nombre de Yahweh, para ser sus siervos, a todos los que observan el día de reposo, para no profanarlo, y se mantengan firmes en mi pacto. ¿Ves? El Shabbat es un pacto. Antes, cuando éramos gentiles, estábamos fuera de Shabbat, estábamos fuera de pacto. Pero ahora que reconocemos al Dios de Israel, tenemos que guardar el Shabbat, porque es una señal de que demuestra que somos hijos del Dios, de Elohim Todopoderoso, y que estamos caminando en obediencia, y que estamos dentro del pacto que Él hizo con todos los obedientes, y los que van a heredar vida eterna, con todos los que vamos a vivir en la nueva Jerusalén, todos los que vamos a habitar en el monte de Elohim. ¿La señal cuál es, señoras y señores? ¿Ser cristiano, metodista, adventista del séptimo día? No. No. Es estar dentro de los pactos y las promesas. Es formar parte del olivo original. Israel. Los gentiles fuimos arrancados del árbol silvestre. ¿Y dónde fuimos injertados? En el olivo original. En la Israel, en la rica buena savia. ¿Ve? Ahí está. Pero muchos no lo quieren aceptar, porque se conforman con ir el domingo a la iglesia y que le digan palabras de motivación, y no saben que es para muerte eso y no para vida. Por un momento yo llegué a pensar, bueno, Mateo 5:17 dice que los que no enseñan la Torá serán llamados pequeños en el reino, y los que enseñan la Torá serán llamados grandes. Eso es muy cierto, pero yo llegué a la conclusión, bueno, pero serán pequeños, pero se van a salvar. ¿Sabes por qué no? Porque la Escritura también dice que en aquel día muchos le dirán: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre llenamos estadios, predicamos en tu nombre. Y Yeshua les dirá: apartados de mí, transgresores de la Torá. ¿Y qué es un transgresor? Uno que desobedece los mandamientos, uno que desobedece la Torá. Y si tú no enseñas la Torá, es porque la desobedeces. Tal cual como escuchan. Si tú no enseñas la Torá, es porque tú la desobedeces. Esto no quiere decir de que todos sean llamados a ser pastor. Esto quiere decir de que aquel que ama la Torá y camina en la Torá, su propia vida es un testimonio, y le está diciendo a todo el mundo que hay que guardar el Shabbat. ¿Cómo saben eso? Cuando vean que tú los sábados no estás trabajando, estás en tu casa o estás en la congregación guardando los mandamientos, ya ahí tú estás dando testimonio, estás predicando la Torá. Y ese es uno de los tantos ejemplos. Esto continúa con las fiestas.
Las fiestas de Yahweh, que aparece en Levítico 23. Ahí no aparece Navidad. Ahí no aparece Día de Acción de Gracia. Ahí no aparece Día del Pastor, ni Día de Jóvenes, ni Noche de Damas. Ahí no aparece ningún invento romano, griego, cristiano. Eso no es ley de Elohim, no es mandamiento. Esos son inventos de los hombres, costumbre de las naciones. Ahora mismo no solamente son los cristianos que celebran Navidad. Los impíos, los drogaditos, los borrachos, los brujos tienen un árbol de Navidad en su casa. Y no me digan que celebran esa fiesta para que vengan ellos a convertirse a Cristo. Porque ciertamente en esos días los que están en las iglesias son los mismos cristianos que siempre han estado. Por lo tanto, ahí nadie se está convirtiendo. No mientan, no se engañen más a sí mismos. Yeshua es el camino, la verdad y la vida, y les va a pedir cuenta por lo que han hecho y por lo que no han hecho. Continuamos. El Shabbat tiene un peso que ustedes mismos no lo pueden calcular. Todos los que observan el día de reposo, el Shabbat, para no profanarlo, y se mantengan firmes en mi pacto. Dice que es un pacto y que tenemos que mantenernos firmes, sólidos, que nadie nos mueva de ahí. Yo los traeré a mi monte santo, Kadosh, y los haré regocijarse en mi casa de oración. Miren, vamos a estar en el templo, en la Nueva Jerusalén, en el monte santo. ¿Quiénes son los que guardan el Shabbat? La pregunta es, ¿y entonces dónde quedan los cristianos domingueros? Están fuera. Están fuera. Eso es muy triste. Tener estas cosas en sus propias Biblias y no cumplirlo solo porque un pastor te dijo que eso es Antiguo Testamento y que Cristo lo abolió. ¿Acaso no les expliqué lo que abolió Cristo? Cristo abolió las leyes rabínicas, los takanot. Cristo nunca va a abolir la Torá de su Padre porque Él mismo es la Torá del Padre. ¿Qué? ¿Se va a abolir a sí mismo? Ay, pueblo. Yo los traeré a mi monte santo y los haré regocijarse en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Aquí no dice solo para Israel, dice para todas las naciones. Porque en todas las naciones hay corazones Shema encendidos con el deseo y el fuego de amar y servir y caminar en el camino que Dios Todopoderoso les ha trazado. Por eso la promesa a Abraham, ve la estrella, la puedes contar, no, vela, la puedes contar, no, así serán tu descendencia, tan innumerable que no se puede contar. Y en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque la descendencia de Abraham estaría en todas las naciones. ¿Quiénes son los judíos para decir que tú no y que ellos sí? ¿Quiénes son ellos? Los judíos que hablan esto, que la Torlet no ágida de 7 eso, son aquellos que aborrecen al Mesías, que hablan peste de él, que dicen que el Mesías es un bastardo, que dicen que el Mesías no es el Elohim hijo, y que dicen que eres un fracaso. Yo me he topado con gente así y ni me han vuelto a llamar, pues no me interesa. A mí solamente alguien me salvó de las redes del infierno, de las garras y las cadenas oscuras de la idolatría, de la brujería y el satanismo, y su nombre es Yahoshua HaMashiach, a quien en otro tiempo yo conocí como Jesucristo, pero por la fama de ese Cristo se rompieron las cadenas. Se rompieron las cadenas por la fama de Jesucristo, el Hijo de Elohim viviente. Y ahora me trajo como Sanab Panea, se quitó la ropa egipcia y me dijo, yo soy Joseph.
de la tribu de, yo soy Joseph, Israel, de la tribu de Judá. Aleluya. Mi nombre es Yeshua. ¡Wow! Y estoy agradecido. Yodeani Apkatos. Muchas gracias, Padre. Yodeani. Yo agradezco. Así dice Yahweh, Elohim, el que reúne a los dispersos de Israel. ¿Ve? El que reúne a quién? A los dispersos de Israel. ¿En dónde? Entre las naciones. Reuniré juntamente a él aún a los que ya han sido reunidos. Ahora vamos para Isaías 58, del 13 al 14. Y continúa diciendo, si a causa del día de reposo, aleluya, apartas tu pie para no hacer lo que te place en mi día santo llamado y llamas al día de reposo delicia, consagrada, honesta, a Yahweh glorioso, y lo honras, no procediendo según tus caminos, ni haciendo en él lo que te complace, ni hablando por hablar. De esta manera se guarda el Shabbat. No creas que vas a guardar el Shabbat y no vas a irte a trabajar a producir dinero y te vas a ir a comer a un restaurante. No. Estás transgrediendo el mandamiento. Es apartarte para Elohim. En ese día usted debe con su familia hablar de cosas eternas. Hablar del mundo que nos espera. Hablar del aleluya. Hay un Shabbat y un reposo al cual vamos a entrar. Y no es este. Hay que hablar de eso. ¿Y tú sabes a qué se refiere? Al reino milenial. El gran Shabbatón. 6 días, son 6,000 años y ya están pasando. Ahora que viene el séptimo día, que es el año 7,000 y es el reino milenial. Y si en lo poco tú no eres fiel, en lo mucho Elohim no te va a poner. Él no puede ser burlado. Puedes pensar lo que quieras. Pueden decir lo que quieras. Yo soy salvo por gracia. Sí, con la gracia te vas a quedar. Pero no eres salvo. Y eso Elohim te lo va a mostrar. Y a partir de ahora yo te digo, el juicio va a comenzar por tu casa. El juicio va a comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿dónde quedará el impío y el transgresor? Llegó el tiempo. Y ya están matando a muchos cristianos. Es mejor que hagan teshuvá, que se arrepientan, que vuelvan a revisar, empieza a leer tu Biblia y a creer lo que dice ahí y no lo que te dijo el pastor. Te lo estoy leyendo. Isaías 56, Isaías 58, y aquí está lo que debes y lo que no debes hacer en Shabbat. No hablar de chisme ni de tus cosas mundanas. Este es el día en el cual tienes que pensar qué va a pasar contigo si partes de este mundo. ¿Qué va a pasar contigo y con tu familia si viene una bomba y explota y todo se acaba? Este es el día donde tú tienes que pensar qué pasa con los hombres y las mujeres cuando mueren, a dónde van. Investigar en la Biblia, inquirir en ella. Ser como los de Berea que investigaban, wow. Y ahí va a estar la respuesta. El hombre cuando muere, el cuerpo, que es esta vestidura, se queda en la tierra, se lo comen los gusanos, hacen su trabajo, se convierte en polvo. Pero tú, tu esencia, lo que tú eres, tu alma y tu ruhe, vuelven a Elohim que lo dio. Y el alma va a Gan Eden y allí está presente delante de su creador. Vivid y coleando. No tienes el cuerpo todavía para estar en esta tierra, pero sí tienes un alma y el esrúa de Elohim para estar en su presencia. Si alcanzaste salvación. Si no alcanzaste salvación, ahí están las prisiones y los infiernos esperándote. Entonces
pondrás tu confianza en Yahweh, y yo le haré cabalgar sobre la fortaleza de la tierra, y te daré a comer la heredad de tu padre Jacob. ¿Quién es Jacob? A quien se le cambió el nombre como Israel. Porque la boca de Yahweh ha hablado. ¿Qué más le puedo decir? Todo ya está dicho, todo está escrito. No hay por qué ser engañado. No hay por qué engañarnos. Esto no es ni mesianismo ni judaísmo. Esto es la perfecta voluntad de Dios para su creación. Amados, el final es historia para Elohim y el principio es el final. Vamos a ir a Génesis, Bereshit, y te voy a mostrar el final en el principio. Génesis, capítulo 2. Pero antes los quiero llevar a Éxodo 20, porque es inaudito e incoherente la inteligencia y el coeficiente de muchos cristianos. Tú les preguntas, ¿tú guardas los 10 mandamientos? ¿Tú crees en los 10 mandamientos? Sí, yo creo en los 10 mandamientos. ¿Y por qué guardas 9? Sí, tú guardas 9 mandamientos, no 10. ¿Por qué? Pero no, yo creo en los 10 mandamientos. No, tú crees en 9 mandamientos, no en 10. Abre tu Biblia. Éxodo 20 dice: Dios habló todas estas palabras. Yo soy Yahweh tu Dios, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás a otros dioses aparte de mí. No te harás ninguna imagen ni semejanza de alguna de lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Pero cogen un árbol que está en la tierra y lo ponen en el altar donde Yahweh mismo dijo: no pondrás árbol de Aserá en el altar de Yahweh donde invocan su nombre. Abraham llegaba a ciertos lugares y levantaba un altar con piedra y le echaba libación de aceite, ahí sacrificaba el cordero y ofrenda agradable. Por lo tanto, tu casa puede convertirse en un altar si así lo deseas. Puedes apartar un aposento alto, un aposento en tu casa, como hizo la tsunamita para el profeta. Lo puedes hacer si quieres, si está en tu corazón, y Él lo va a recibir. Pero Éxodo 20 sigue diciendo: no las adorarás ni las rendirás culto, porque yo soy Yahweh tu Elohim, celoso, el Caná, que castiga las culpas de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Porque hay personas que aborrecen a Elohim, como dije al principio. No entiendo cómo pueden aborrecer tanto amor. Pero muestro misericordia a miles de generaciones, a los que me aman y a los que guardan mis ordenanzas, mis mandamientos. Para ellos es que la gracia, la bondad, el favor, nos mira como algo bello, hermoso. Ante mis ojos sois vosotros, para Elohim. Cosa linda, de verdad. Eres como la niña de sus ojos. Y nadie te va a arrebatar de sus manos. ¿Sabes por qué? Porque caminas en obediencia a los mandamientos. Y si Elohim es contigo, ¿quién contra ti? Seguimos. No jurarás falsamente en el nombre de Yahweh, tu Elohim, pues Yahweh no considerará inocente al que jure falsamente en su nombre. Y por esta razón Yeshua dijo: que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. No te metas en problemas. A estar jurando en el nombre de Yah y después no puedas cumplir. Porque el ser humano tiene muchas limitaciones, aún para cumplir sus promesas. Elohim no.
Es por eso que ese Elohim es que parta con nosotros y no nosotros con Elohim. Porque nosotros nos atrevemos a pactar con Elohim y no cumplimos, y eso es maldición. Pero Elohim parta con nosotros y se mantiene fiel, aunque tú y yo seamos infieles. Ay, que tenga oído para ir lo que está diciendo la rúa. Ahora, después de los juramentos, viene el mandamiento que los cristianos no guardan y no practican. Recuerda el día de reposo para que lo santifiques. Trabajarás 6 días para hacer toda tu obra, pero el 7º día es día de reposo. Para Yahweh, tu Elohim, tu Dios, no harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que vive en tu ciudad. Porque Yahweh hizo los cielos y la tierra, los mares y todo cuanto hay en ellos. En 6 días reposó, en el 7º día, en 6 días reposó. En ellos, disculpe, estoy leyendo mal, dice, y todo cuanto hay en ellos, en 6 días, y reposó en el 7º día. Por eso bendijo Elohim al día 7º y lo santificó, lo apartó, lo separó como santo Kadosh. Si Elohim, el Todopoderoso que nos creó y creó todas las cosas, bendijo este día, lo separó como Kadosh, como santo, que no se puede mover, eso es un mandamiento sólido en una roca. ¿Quién es el hombre para cambiar el sábado para el Shabbat para el domingo? Pregúntense. No que Cristo resucitó el domingo, aunque eso es mentira. Pero aunque haya resucitado el domingo, no existe un solo mandamiento que diga que el día Kadosh, apartado y santo, es el domingo. Si resucitó a final del Shabbat, entrando al primer día, y el primer día no es domingo, es el sábado en la noche, empezando por ahí. Así es. ¿Ve? Porque si tú calculas, efectivamente es en Shabbat, terminando el día, como cayendo el sol, ahí fue que se levantó. O sea, vamos a decirlo así. En el ocaso. Exacto. Se está ocultando el sol y él se está levantando. Pero todavía ahí no es domingo. No. Ahí es sábado en la noche, porque Sí. los días empiezan en la noche, al caer el sol. Y entonces ahí es donde decimos, bueno, cuando llegaron las mujeres no lo encontraron porque justamente Ya había resucitado. ya se había resucitado, pero no resucitó en domingo, jamás. Amén, amén. Así mismo, amado. Pero tristemente ni saben contar a veces, y es una vergüenza, ¿no? Porque ellos te dicen, no, tú le dices, ¿cuándo murió Cristo? Murió el viernes a las 3 de la tarde. Ok. ¿Sabes contar 3 días y 3 noches? Oh, sí, 3 días y 3 noches. 72 horas. ¿Y tú crees que de viernes de 3 a 4 de la tarde que él murió, a domingo 6:30, 7 de la mañana, hay 3 días y 3 noches? Cuenta. ¿Cuántas horas hay? No das la cuenta. Entonces, ¿cuándo resucitó Mashiach? Es más, ¿cuándo murió? Y no fue un viernes, fue un día festivo, un chabatón, un Shabbat alto, en la fiesta de Pesa, que no precisamente tiene que caer en un viernes. Puede caer lunes, martes, miércoles. ¿Ve? Pero esto es otro tema que podíamos tocarlos con más profundidad y con más evidencia, conforme a los horarios establecidos en la Torá, y podemos saber el día exacto de la fecha y el año cuando fue que Yeshua fue entregado y murió en el madero, y a qué hora, si era la hora sexta, si era la hora de Shaharí. Ve, todo eso podemos mostrarlo, pero hoy no es el día para eso, no se trata de esto hoy. Pero bueno,
Porque yo, Yahweh, hizo los cielos, porque Yahweh hizo los cielos y la tierra, los mares y todo cuanto hay, y en ellos en 6 días reposó, en el 7º día. Por eso bendijo Elohim el 7º día y lo santificó. Pero tú preguntas a los cristianos, ¿y por qué no guardan el 7º día? Eso está aquí en tu Biblia. ¿No dices tú que crees en los 10 mandamientos? ¿No dices tú que guardas los 10 mandamientos y por qué no guardas el 4º mandamiento? Ahora sí, vamos a ver Génesis capítulo 2, verso del 1 al 3. Les decía que el principio es el fin. Así fueron terminados los cielos y la tierra, y todas sus huestes. Y fue en el 6º día que Elohim terminó sus obras que había hecho, y reposó en el 7º día de todas sus obras que él había hecho. Por tanto, Elohim bendijo el 7º día y lo santificó, porque en él reposó de todas sus obras que Elohim había creado para que existieran. Con esto, amados y amadas, terminamos sabiendo perfectamente que Yeshua es el camino, la verdad y la vida, y que los mandamientos están vigentes aún. Los mandamientos que no tienen que ver con los sacrificios de oveja. Para empezar, porque no hay templo. Continuamos diciendo que nosotros somos ahora el verdadero Beit HaMikdash. Este es el propósito de lo que siempre ha buscado Elohim. Morada de Ruach HaKodesh, del Espíritu de Dios. Somos nosotros. Y por lo tanto, aún en el templo, en los tiempos antiguos se guardaba el Shabbat. ¿Cuánto nomás nosotros? Sabiendo que tenemos una promesa de entrar en su reposo, y que ese reposo está haciendo referencia al 7º día o al año 7000, porque para los un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Si han pasado 6 días, entonces han pasado 6000 años. ¿Qué nos resta? ¿Qué es lo que falta? El día 7º. ¿Y qué es el día 7º? El Shabbat. ¿Y qué también es el día 7º? El reino milenial, el gran Shabbatón. Y si no guardamos en lo poco ahora el Shabbat semanal, porque no nos da la gana, no porque no conozcamos, si no lo guardamos, ¿tú crees que Elohim te va a introducir en su gran Shabbatón, en el reino milenial? No sueñes, no te hagas idea, no seas iluso, eso no va a pasar. Más bien te va a decir, apártate de mí, perverso, perversa, transgresores de la Torá. Si quieres escuchar esas palabras del propio Mesías en aquel día, sigue por donde va, quédate como estás. Pero si no lo quieres hacer, si realmente quieres abrazar a Yahweh, la Torá, guardar sus mandamientos, vivir eternamente, comienza a guardar los mandamientos, comienza a guardar el Shabbat, y todo te irá bien a ti y a toda tu casa. Shalom, shalom, paz y bendiciones. Lleven este mensaje a todo el que pueda. Va a quedar grabado en Facebook, pero también lo voy a tener en mi canal de YouTube. Pueden compartirlo sin problema. Yo no cobro nada. Esto es un regalo porque como gracia a favor se me ha dado, y también yo lo comparto con ustedes. Con mucho amor y respeto deseo que todo les vaya bien. Los días son muy malos, pero si Elohim está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Guardemos los mandamientos, vayamos de la mano con Él, y el que camina con Elohim, mira, el que va de la mano con el Todopoderoso, camina confiado. Esa es la paz que Yeshua dijo: mi paz os doy y mi paz os dejo. No como le da el mundo ahora está en caos, el mundo está temeroso, tiene tremendo miedo, pero los que caminan con Yah, los que van de la mano con el Mesías, caminamos confiados, sin miedo a nada, firmes adelante, huestes de la fe. Amén. Shabbat shalom.